tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ricardo Sánchez. Yo soy el administrador del espacio Multi, donde sacamos periódicamente estos videos, transmisiones en la página de la biblioteca, de la Dirección General de Bibliotecas. Y yo les platico un poco, soy estudiante, todavía estudiante de Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes. Y hoy voy a platicar con ustedes de un tema que a mí personalmente los estudios culturales me gustan mucho, son una de las ramas que más intento indagar. Los automóviles quizá no son, digamos, mi producto de consumo favorito, pero me parecen muy interesantes y más porque son una de las tecnologías más cotidianas que existen y que han determinado nuestra sociedad desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, voy a comenzar, voy a estar aquí atento a sus comentarios, si es que llega a ver. Al final de la charla los vamos sacando. Y bueno, primero que nada, pues, ¿qué son los estudios culturales? ¿Dónde surgen? Este, Vamos a ubicarnos en Inglaterra, los años 50, época de posguerra. En la ciudad de Birmingham existe una escuela que empieza a preguntarse cómo es que las clases populares construyen su cultura a través de su consumo, porque en esta época sucede lo que hoy en día es muy común, pero en ese momento apenas estaba surgiendo, que es la masificación mundial de la televisión. Junto con el radio primero y luego con el cine, la forma de construir cultura del mundo cambió radicalmente. Ya no estaba circunscrita a la tradición o al lugar de origen. Digamos que la cultura siempre se construyó con lo que tienes alrededor, con la familia, con la tradición, etcétera. Pero a partir de que tienes ahora dispositivos que te empiezan a proporcionar distintas narrativas alternativas, empiezan a generarse identidades híbridas o identidades no situadas. Y bueno, si tú tienes un aparato que está en la sala de todas las casas y tú puedes proporcionar los mensajes que van a transmitirse por él, pues ahí tenemos poder, ¿no? Hay un poder que una pregunta que se hace en los estudios culturales es ¿quién decide lo que se muestra en estos medios? Recuerden que los productos culturales son productos hechos para alimentar la cotidianidad. Nosotros, todo nuestro imaginario cotidiano está creado a partir de productos culturales. Por ejemplo, los miedos que tenemos en las noches, así, a veces son producto de películas que hemos visto, de relatos de horror, ya sean literales, sean fílmicos, etcétera. También la forma que tenemos de expresar sentimientos puede ser a través de canciones románticas o la forma que tenemos de conocer el pasado puede ser a través de fotografías históricas. Es decir, toda nuestra construcción mental de nuestra vida cotidiana está hecha a partir de productos culturales. Este proceso, que hoy lo conocemos como globalización, empieza en esta época, primero en los países anglosajones, que realmente lo que podemos llamar es una americanización del mundo, porque Estados Unidos pues se identifica siempre como América, ¿no? Cuando América es más, pero en Europa y en otros países de Asia empieza la cultura americana a pegar muy fuerte y a marcar a las nuevas generaciones. Eh, Otra pregunta que se hace en los estudios culturales es si las personas que vemos estos contenidos somos meros receptores de mensajes o en cambio también somos productores de significados. Es decir, las audiencias también podemos negociar los mensajes que vamos a interpretar de los productos culturales que circulan. Esta es una relación abierta, no está determinada. Los consumidores no somos meras ollas donde se vacía contenido y no tenemos juicio crítico, todo lo contrario, siempre hay una negociación sobre lo que van a significar las cosas. Esto creo que hoy lo podemos constatar más fácilmente con la creación o con la aparición y con los posteriores desarrollos de la web 2.0, donde vemos que casi ningún mensaje queda sin ser modificado, ¿no? O sea, a pequeña escala, aunque sea, a través de un meme, a través de una crítica, a través de un remix, etcétera, queda en evidencia que cada persona significa distinto los mensajes. Una misma película no es igual para mí, para mi tía, para mi novia. O sea, la película puede variar de significado según quien la vea. A pesar de que hay esta negociación entre los medios y la gente que mira esos medios, los medios de comunicación siguen teniendo ventaja porque por muy bueno que sea un meme y por muy viral que sea, no se puede comparar a la producción y la distribución que tienen estos medios. La dominación cultural y la creación de imaginarios es lo que se debate, ¿no? Cómo pensamos nuestras formas de habitar.
Esto pareciera que es un poquillo inocente el pensar la cultura, pero en realidad tiene correlatos políticos muy fuertes. Por poner dos ejemplos así, digamos, de los más peliagudos que se me ocurren, pudiera ser el caso de Venezuela o China, que a pesar de que en Internet hay información al respecto de cómo operan los gobiernos de estos países, que en realidad no son como se les pinta como dictaduras, etcétera, y que no se respetan los derechos humanos, etcétera. En realidad hay mucha información en internet al respecto de que, por ejemplo, Venezuela tiene premios por parte de la UNESCO o reconocimientos de la ONU por programas sociales, Maduro fue electo por elecciones. Da igual, lo importante aquí es que los medios de comunicación van a proporcionar un relato que la mayoría de las personas se van a creer, ¿no? Que es una dictadura y que ahí te queman por decir cosas malas de Maduro. Pero bueno, son unos ejemplos de cómo en realidad sí los estudios culturales tienen una relación muy fuerte con procesos políticos y económicos. Eh, los estudios culturales también hicieron mucho daño, bueno, entre comillas, hicieron tambalear la idea de las artes elitistas, porque nos hicieron ver que un producto cultural, por más banal que sea, puede llegar a tener más repercusión social y relevancia que una obra de arte que pueda ser llamada muy excelsa dentro de los cánones de las disciplinas artísticas. Una canción de Daddy Yankee puede tener más relevancia que una pieza de Debussy o de Bach, ¿no? A los estudios culturales no les importa el mérito artístico, no les importa el mérito estético, lo que importa es su relevancia en la vida social. Y bueno, el arte hoy en día suele ser muy minoritario, sobre todo la gente que aprecia las grandes artes y como expresiones muy elevadas, suele ser muy minoritario y no interesa porque no tiene relevancia social, digamos, es muy reducido el impacto que tienen. Bien, de la teoría de los estudios culturales, pues entremezclan muchas disciplinas, como pueden ser la teoría literaria, la economía política, antropología, filosofía, etcétera, semiótica, que es muy importante, y de los estudios culturales surgen otro tipo de estudios, como son los estudios visuales o los estudios sonoros, que hacen lo mismo, pero en sus respectivos campos, ¿no? En el caso de los estudios visuales, por ejemplo, vemos que hoy en día la gente no consume, o sea, la vida no está condicionada o afectada por, digamos, obras de teatro u obras expuestas en una galería por un Picasso. Realmente lo que hoy afecta al mundo visualmente es el cine, son los memes, son los youtubers, es toda esta nueva cultura popular, si podemos llamarla así. Y bien, vamos a entrar ya directo al tema de los automóviles, porque si bien un producto cultural suele ser un producto artístico o de entretenimiento, cualquier bien de consumo que se distribuya masivamente tiene correlatos culturales, el cual es el caso del automóvil, ¿no? Primero, bueno, espero que les guste aquí la presentación que hice unas pequeñas animaciones. Voy a empezar primero con un enfoque macro social, explicando las generalidades de el tema del automóvil, un poco de su historia, un poco de los principales autores que han abordado la problemática del automóvil, y después pasaría a un análisis microsocial que tiene que ver más con estudios culturales y de cómo los consumidores de carros se apropian de esta tecnología, la modifican, la hacen suya y dan nuevas salidas a los diseños que vienen de fábrica, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar eh, primero. La automovilidad es un fenómeno propio de la modernidad, ¿no? De este periodo histórico. La posibilidad de ser móvil, de desplazarnos sin tener que hacer un esfuerzo físico relevante y desplazarnos a gran velocidad es una cosa muy cotidiana hoy en día con la cual no podríamos entender la vida sin ello, ¿no? A finales del siglo XVIII, con la consolidación de los estados europeos, empieza una mejora de los medios de transporte y un mercado emergente que en gran medida lo dio la conquista de América, ¿no? El territorio comienza a ser ganado para la causa civilizatoria, que en ese tiempo estaba muy influida por las ideas de los iluministas. Hasta entonces, salir del reino, bueno, recordemos que estamos saliendo de la Edad Media, hasta entonces salir y adentrarse en caminos fuera del lugar de origen era peligroso. Ahí habitaban seres marginales, ladrones, seres peligrosos. Incluso recordarán ustedes relatos del medievo donde hay seres fantásticos, hay todo un bestiario y una imaginería alrededor de qué pasa fuera del reino, ¿no? Y hay como seres fantásticos. En aquel tiempo solo había carrozas y caballos para transportarse, entonces
ante una amenaza de ese tipo estabas vendido, no tenías nada que hacer. Las autoridades empiezan a tomar el control de las rutas y este mercado emergente empieza a hacer rutas de conexión entre reinos y ciudades y el viaje empieza a tener una connotación de placer. Ahora ya no es tan peligroso viajar, las rutas están controladas y empieza a ser una experiencia emocionante el salir de tu lugar de origen. La tecnificación de la revolución industrial lo que haría sería potenciar estos rasgos, primero con el ferrocarril, perdón, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con la aparición del automóvil. El automóvil tiene una historia más larga, pero es en el siglo XX cuando empieza su masificación. El carro exacerbó un ideal moderno que es la libertad. A diferencia, por ejemplo, del tren, que está limitado por sus vías y por horarios, el automóvil tú lo tomas a la hora que quieres y conduces pues por donde puedas, ¿no? Que es, casi todos los terrenos son navegables por un automóvil, por lo menos en tierra. Eh, los principales países que empiezan a excursionar en el desarrollo de esta tecnología del automóvil son Inglaterra, que por aquel entonces era la primera potencia económica, y Francia, Alemania y el ya consolidado y pujante Estados Unidos. La infraestructura para los carros que se empieza a hacer durante el siglo XIX y que en el siglo XX, perdón, empieza a tener, no sé, no tiene precedentes, empieza a dominar el mundo, hace que la vida de ahí en adelante sea en gran medida dependiente de este artefacto, ¿no? Del automóvil. Vamos a hablar del siglo XX, que es uno de los siglos más complejos en términos de la historia crítica de la tecnología, porque achicó el mundo como nunca antes, primero con la revolución de los transportes, después con la revolución informática, y instauró el dominio de lo que vamos a llamar el patrón técnico petrolero, que más adelante lo vamos a abordar, pero por el momento es importante que sepamos que en este siglo es el petróleo, la piedra de toque es, sí, la piedra bendita sobre la que se construye toda la vida material. Eh, 1920 por ahí, con la revolución fordista, ¿no? Recuerdan ustedes, Ford inventa esta cadena de montaje que permite construir coches a gran velocidad y a bajo costo, con su famoso modelo T, pudo hacer que el carro pasara de ser un lujo a un objeto de consumo para muchas capas sociales, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo. También implementó el motor de combustión interna, que pasa a ser un elemento central en el desarrollo de la maquinaria, de la tecnología y de la industria de ese momento hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día tenemos ese modelo y es difícil salir de él. A pesar de que hay alternativas, no pueden suplantar el modelo de combustión interna con sofisticaciones que la han hecho hoy en día. De hecho, o sea, la Segunda Guerra Mundial es el evento más importante del siglo XX, es conocido como la Guerra de los Motores, porque no podemos entender la magnitud de la guerra sin esta tecnología. Elimina en gran medida el combate cuerpo a cuerpo y ahora es el combate máquina contra máquina. Es decir, el motor cambió la manera de hacer la guerra, ¿no? Es una tecnología muy importante en términos de armamento e industria, ¿no? Desató también una fiebre por la extracción petrolera. Si bien es cierto que en 1850 y pico ya se habían hecho las primeras extracciones de petróleo, su uso era poco relevante, se usaba para emplear barcos, para fines medicinales, para las lámparas de aceite, pero cuando se destila la gasolina y ésta se empieza a utilizar en los motores de combustión, es cuando empieza a ser un pilar realmente importante en las industrias de los países más desarrollados. Eh, Sin mencionar que, claro, la petroquímica se sofisticó demasiado en el siglo XX y se convirtió al petróleo en uno de los objetos con mayores valores de uso que tiene, de hecho, es el objeto con mayores valores de uso que tiene actualmente la humanidad en toda la historia, ¿no? Del petróleo se saca todo. Eh, bueno, aquí les pongo una imagen de los primeros motores de combustión interna. Si ven, distan mucho de los que actualmente conocemos, pero bueno, estos fueron los prototipos iniciales. Vamos ahora a perfilar lo que algunos autores llaman el sistema de la automovilidad, principalmente uno llamado John Urry, que él nos comenta que alrededor del automóvil se ha construido un complejo ensamble sociotecnológico que involucra maquinaria, industrias, leyes, modos de habitar, modos de desplazamiento y organizaciones sociales, ¿no? Voy a pasar aquí a una pequeña animación que hice. Este sistema de la automovilidad se hace presente en la vida de muchas formas. Aquí lo dividí en tres.
puntos que paso a explicarles. El primero son las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Bien, en la teoría o en la tradición del materialismo histórico, que tiene su principal exponente a Karl Marx, por ejemplo, explica que es toda la tecnología, todo el conocimiento, todos los medios necesarios para producir un objeto o un servicio. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, digamos, son pues los talleres de ensamblaje, las herramientas que se hacen para los microprocesadores, para hacer la memoria RAM, etcétera, la materia prima, ¿no? Toda la extracción minera que se requiere, los conocimientos, las distintas disciplinas que se forman alrededor de estos aparatos, que puede ser la ingeniería, diseño industrial, la programación, la electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? El auto es un objeto industrial y un bien de consumo en el que también se entrelazan poderosas ramas de la industria global, como es la extracción de petróleo, claro, la minería, la metalurgia, la electrónica y también disciplinas como el diseño o el urbanismo. También es el núcleo o la causa por la cual se utilizan enormes cantidades de recursos naturales en todo el planeta, teniendo como consecuencia una importante huella ambiental, no solo de su uso, o sea, de que lo usen los usuarios, sino también de su producción, ¿no? Que es donde se ubica el grueso también de la extracción o del modelo extractivista que muchos países tienen. Bien, voy a pasar al segundo punto, que son los dispositivos. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Con dispositivos me refiero a como los entendía el filósofo Foucault, Michel Foucault, el francés, y ya nos hablaba de que los dispositivos son los mecanismos que tienen el poder para ejercer, o sea, para poder mantenerse, digamos. Estos mecanismos son institucionales, son físicos, administrativos, y la idea es que tú puedas asimilar ese poder como algo natural. Por poner un ejemplo, que es el que él utiliza seguido, es la religión, que a través de los sacramentos, la confesión y en último de los casos, para los desobedientes, la Inquisición, son la forma de mantener un orden social, ¿no? En el caso del automóvil hay que mantener un paradigma de movilidad que se ha puesto en cuestión, pero hay que mantenerlo porque necesita fluir la industria automotriz. Hablamos en este caso de naturalizar o hacer ver como normal una forma de movilidad privada, la cual subordina otras formas de desplazamiento, como puede ser caminar, ir en bici o el transporte público. La ciudad básicamente está creada para el automóvil, prioriza los autos y les destina grandes cantidades de su territorio. Además, digamos que engendra hijos en forma de instituciones que velan por el desarrollo del auto en la vida social. Eh, Estas instituciones van desde regular las vialidades, poner sanciones, delimitar la forma de conducir, hasta los objetivos científicos, industriales y políticos de muchos países, porque independientemente de que tu país sea productor o no de carros, necesita tener esta industria en su interior, ya sea como maquilador, como productor, etcétera. El tercer punto son los valores de la tecnología. En este punto lo vamos a desarrollar más ampliamente adelante en la parte del microanálisis, digamos. Ahorita lo que importa es entender que alrededor del carro se articulan una serie de símbolos y valores que generan una cultura. Más adelante hablaremos de toda la cultura como más o menos masculinizada y del estatus que atraviesa todas las capas sociales. Aquí lo que me interesaría que viéramos es en la parte que dice hay modos de uso, que ocuparemos la visión de un filósofo francés llamado Michel de Certeau, perdón mi francés, yo supongo que se pronuncia así, que acuña el término modos de uso, en el que se refiere a la forma en que los usuarios, a través de la apropiación, la reinterpretación y la modificación de los objetos, conducen los valores, bueno, reconducen los valores que vienen implícitos en el diseño, porque en el diseño hay intereses y hay valores que están implícitos que también vamos a abordar más adelante. Eh, por lo pronto, espero que se vaya viendo que el automóvil realmente ocupa un lugar central en la vida contemporánea. Es un objeto central de la vida globalizada, es deseado por millones, asimismo también es para millones el medio principal de transporte. La, Voy a citar aquí una frase de John Urry: la importancia del automóvil radica en que reconfigura la sociedad civil y supone formas distintas de habitar, viajar y socializar en un espacio automovilizado, ¿no? Claro, Urri habla de Estados Unidos, ¿no? Que fue el primer país que masificó el uso del automóvil, pero los países latinoamericanos básicamente han tratado de imitar el modelo, han tratado de imitar la industria, entonces a grandes rasgos estamos integrados en estos estudios. Las sociedades civiles son sociedades del automóvil, planifican
toda su infraestructura alrededor de la existencia del coche, y los espacios destinados al coche no pueden ser invadidos por otras formas de desplazamiento. Les voy a poner aquí un mapa de las carreteras que hay en el mundo. Como ven ustedes, está tapizado el mundo, lo hemos llenado de carreteras. Creo que algunas excepciones son ahí el desierto del Sahara, las Amazonas y bueno, los polos, ¿no? Que no se puede transitar por ahí, pero el resto del mundo está tapizado con carreteras para automóviles. Este, el auto configura también la vida incluso de quienes están excluidos de su posesión, porque en la ciudad para desplazarnos tenemos que pensar en los tiempos de desplazamiento y las escuelas o los trabajos contemplan estos tiempos de desplazamiento pensando en los horarios automovilísticos, bueno, o de desplazamiento automotriz. Por supuesto, o sea, un sistema que involucra a toda la sociedad, por supuesto que ha tenido voces críticas, bueno, ha tenido gente que le ha hecho críticas. Aquí englobé algunas de las que considero las más importantes. Eh, no pasemos por alto, claro, que esta industria involucra los brazos más poderosos del capitalismo petrolero y están involucrados en la producción de coches y de aditamentos para el coche o de infraestructura para el coche, etcétera. ¿No? Entonces, la llamada desregulación neoliberal, que últimamente está muy en boga hablar de qué pasó en el neoliberalismo o qué está pasando, muchos dicen que también ya está un poquito de transición, pero bueno, está por verse, tiene como protagonistas a estas industrias y son de las causantes más poderosas de la crisis medioambiental global. Más adelante voy a englobar los análisis que hace un investigador de la UNAM llamado Andrés Barreda y pone como algunas cifras y pone también cuáles son las causas principales de la contaminación a nivel mundial, ¿no? Bueno, el primer punto que quería destacar sobre estas críticas que se le hacen son que es un objeto ideológico. ¿A qué me refiero con esto? A que es un objeto que se utiliza para convencer a la población. Le llaman, algunos autores muy rimbombantemente, le llaman objeto alienante, ¿no? Que, bueno, el estado de bienestar y la sociedad de consumo fueron las armas políticas que utilizó el bloque capitalista durante la Guerra Fría para seducir a la población, ¿no? Eh, el auto pasó a ser un bien de primera necesidad y un sinónimo de bienestar. Por ejemplo, una familia norteamericana no podía vivir dignamente sin un auto familiar y con ello eh, hay quienes llaman al coche un objeto ideológico, ya que sirve para convencer a la gente de que su sistema le garantiza una vida digna y genera una complicidad entre el ciudadano y su forma de producción. Estados Unidos es el país con los ejemplos más claros de cómo el auto domina la vida social. Eduardo Galeano tiene un texto llamado La religión del automóvil, donde nos señala algunas cuestiones de su cultura automovilística, como que los accidentes y muertes de tránsito cobran más vidas anualmente en Estados Unidos que la guerra de Vietnam. También en México está dentro de las primeras causas de mortalidad por accidentes. Eh, o que en los Estados Unidos el parque vehicular ocupa más espacio físico que las personas que habitan la ciudad, ¿no? Hay más carros que personas y digamos, la ciudad realmente está ocupada más bien por carros. Y bueno, también nos dice que el auto tiene más derechos que el cuerpo humano, por lo menos más infraestructura dedicada a él, eso sí, ¿no? Digamos. Eh, también menciona todo el tema del drive-thru y el drive-in, todos estos servicios que sin bajar del automóvil tú puedes sacar dinero del banco, comprar hamburguesas, ir a ver una película. Incluso existe el drive-in wedding o marriage, que es que te puedes casar dentro del carro. De hecho, aquí traigo unas imágenes. Este es en Las Vegas. Y bueno, por una ventanilla asoma el pastor, por la otra el testigo, te casan y cuando sales está afuera esta señorita que te espera con unas alas de ángel y tú le das una donación a cambio de que te dé el documento de aprobación de matrimonio y esta donación se llama Love Donation, ¿no? Por otra parte, también Galeno nos recuerda que el desmantelamiento de los ferrocarriles en Estados Unidos no fue una cosa espontánea ni que se dio porque la gente lo pedía, sino más bien una alianza entre Ford, Firestone y la familia Rockefeller. Finalmente, bueno, vamos a hablar del patrón técnico petrolero. Me voy a regresar a la presentación. Eh, para muchos autores, y bueno, vamos a entrar a este tema del petróleo. Eh, el capitalismo tiene una contradicción muy básica, que es que produce mucha riqueza en algunos sitios, en algunos lugares, y en otros genera saqueo, miseria
y lo que les llaman las zonas de sacrificio, que son estas zonas donde quedan básicamente contaminadas al 100% porque la gran industria ha sacado todo y ha vertido todo los desechos que no tenían ningún tipo de regulación. En México tenemos bastantes zonas de sacrificio, de hecho les recomiendo que chequen el Toxitour, es un tour que organizaron activistas medioambientales y recorren todas estas zonas en el eje neovolcánico de México para ver cuáles son las zonas de sacrificio por automovilísticas, por empresas mineras, por cementeras, etcétera, ¿no? Y bueno, el capitalismo durante el siglo XIX fue muy revolucionario, creó fuerzas productivas que con su calidad y cantidad creaban riqueza material, pero en el siglo XX pasó a deformar estas fuerzas productivas. Ahora eran fuerzas productivas y a la vez destructivas, con la creación de armamentos, autómatas de destrucción, técnicas de obsolescencia programada, de lo que vamos a hablar también más adelante, tecnologías de sujeción de consumidores, es decir, crear adictos, buscar la manera de hacer adictos a las personas, a los productos, y finalmente que degradan la salud física y emocional, ¿no? Tenemos una sobreacumulación hoy en día de valores de uso nocivos para la sociedad y la naturaleza. Estas fuerzas productivas podemos llamarlas fuerzas deformes porque ya realmente causan más daño medioambiental del rédito que le pueden generar a los involucrados en la producción. Claro, el problema ambiental afecta a todos, mientras que el rédito, pues, a los involucrados nada más. Tenemos cuatro pilares que menciona Andrés Barrera sobre que han marcado este proceso de degradación de la producción. El primero sería el patrón técnico petrolero, porque todo está hecho de petróleo, la compu, tus lentes, mis tenis, las verduras que me comí en la mañana tienen algún derivado del petróleo a través de insecticidas, etcétera. El segundo punto sería la nueva revolución vehicular, que está basada en los motores de explosión, que será nuestro tema. El tercero es el desarrollo megaurbano, toda la infraestructura, donde el automóvil también juega un papel muy importante. Y finalmente es la creación de la sociedad de consumo y la cantidad a gran escala de la basura que genera en las ciudades. Hoy en día es aceptada la explicación y la tesis de que esta crisis ambiental que vivimos es producida por el hombre, o sea, es antropogénica, le llaman, porque el humano moviliza más recursos hoy en día que la misma naturaleza, ¿no? Desplazamos más las cosas, transformamos más el mundo que la misma naturaleza. Sin embargo, esta conclusión o este entendimiento general de que es la producción industrial del humano la que está generando la contaminación a nivel mundial, o bueno, entre otras cosas, los gases de efecto invernadero, no siempre fue así. De hecho, desde los años 60, el llamado lobby petrolero, es decir, todas las industrias que trabajan de alguna u otra en el petróleo o la extracción, retrasaron muchísimo el debate. De hecho, contrataban científicos abocados a comprobar que el origen del calentamiento global era por otras cuestiones y que no era por la actividad extractiva. Y lograron retrasar mucho el debate. Inclusive hasta entrado el siglo XX todavía no se reconocía en los organismos competentes que era de origen antropogénico la contaminación. Entonces estamos hablando de que estos lobbies tienen mucho poder, o sea, la industria lo que le importa es seguir con el mecanismo de producción y hoy en día inclusive están intentando, ya no pudieron retrasar el debate de que era una cuestión de producción humana, ahora lo que quieren hacer es vender tecnologías para encerrar bajo tierra entre otras que tienen, ¿eh? Encerrar bajo tierra los gases, sobre todo el CO2, ¿no? Quieren encapsularlo bajo tierra, lo cual pues trae lógicas consecuencias como puede ser más terremotos o que ese gas en los movimientos de placas tectónicas vuelva a salir y vuelva a estar en la atmósfera, ¿no? O sea, realmente es simplemente generar un negocio con lo que se puede a través de la contaminación. La causa de los gases de efecto invernadero, que es uno de los problemas ambientales porque la crisis medioambiental es multidimensional, es contaminación del aire, del agua, de los suelos, contaminación de la salud, contaminación de la flora y fauna, etcétera. Pero bueno, solamente de los gases de efecto invernadero se deben principalmente a cuatro razones. La primera es la industria energética, la segunda es la industria silvícola, es decir, pesticidas e insecticidas a niveles industriales, la industria en general, ese será el tercero, y el cuarto será la red vehicular que circula por todo el mundo. Estos son estudios que sacan organizaciones que se dedican a monitorear
cuáles son los principales emisores de CO2 en el mundo. Y bueno, finalmente tenemos aquí el punto de tecnología opresiva, que también adelante cuando veamos lo de diseño, eso lo voy a explicar a más profundidad. Por el momento, solo quisiera que se entendiera que, bueno, las prácticas sociales se pueden leer como un texto. Eh, Producir, interpretar y consumir objetos o prácticas sociales es como escribir, leer y hablar una lengua. El productor, es decir, el que escribe, deposita en el diseño, o sea, su texto, sus valores, ¿no? En nuestro caso, los productores son los ingenieros y diseñadores y sus valores, pues son los de la industria, ¿no? Que sería la eficiencia, la espectacularidad, la racionalidad y el rédito. Mientras que el lector, es decir, los usuarios, no estamos condenados a ser pasivos frente a lo que nos ponen como texto, eh, sino que más bien sucede como en el lenguaje, que nosotros hablamos seleccionando y modificando ese lenguaje. Cada quien tiene de manera individual una manera de ordenar las palabras, una entonación, una forma de darle sentidos. Eh, Igual, de esa manera, los usuarios le dan nuevos usos a los objetos, los resignifican y los modifican, modifican también su funcionamiento y su estética, los hackean, los tunean o los naquean, ¿no? En su debido caso. Bueno, voy a pasar a el tercer punto, que serían las implicaciones del diseño. Hablando del diseño, vamos a analizar cómo es que el diseño no es neutral. Se trata de enseñar en las escuelas de que el diseño es maximizar con el mínimo coste las cosas, pero realmente hay intereses detrás. Está plagado de intereses el diseño. Ahorita vemos eso más a profundidad. Primero voy a enfocarme en las implicaciones que tiene el diseño del automóvil, que son corporales y sociales. Corporales, por ejemplo, con el conductor, porque el conductor transforma su cuerpo con el medio que maneja, forma con su auto un ensamble por el cual el vehículo llega a ser sentido como una parte de su cuerpo. El conductor experimentado, si ustedes conocen a alguien que lleva conduciendo muchísimos años y más el mismo modelo de carro, siente su carro, ¿no? Como si fuera parte de su cuerpo. De hecho, no necesita ya calcular demasiado sus dimensiones, prescinde de cosas como ver el retrovisor, sabe cuando algo anda mal. Yo me acuerdo que mi papá, íbamos platicando en su camioneta y de pronto escuchaba algún sonido extraño y ya sabía qué parte de la camioneta le estaba fallando. Llega a ser tan íntima la relación con el automóvil que, digamos, llega a sentirse como parte expandida del cuerpo. Tim Dant lo define como a esta relación, lo define como el drive car. Hay un tipo de estudios llamado fenomenología del cuerpo expandido, que estudia cómo el cuerpo a través de dispositivos, por ejemplo, tecnológicos, maximiza sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, con un micrófono tú puedes hablar más fuerte sin necesidad de gritar, o yo puedo estar hablando con ustedes sin necesidad de estar donde estén, en su sala o donde estén. Eh, Esto sería la tecnología en el cuerpo. En el caso de los autos, les puedo yo dar algunos ejemplos cinematográficos, no sé, por ejemplo, los clásicos, que sea Rápido y Furioso, donde el carro ya es básicamente una extensión del cuerpo, o también Drive, la película esta Drive, donde sale Ryan Gosling, que, bueno, él tiene una especie de habilidad innata de conducir muy bien y maneja el carro como si fuera sus piernas. Y un ejemplo que quizás no es de automóviles, pero que creo que ejemplifica esta relación de cuerpo-máquina sería Evangelion, que si bien los EVA son una fusión de genoma humano, genoma de ángel y un recubrimiento mecánico, son humano, ángel, máquina, pero lo importante aquí es que el conductor de ese EVA experimenta el daño que tiene el artefacto, ¿no? Lo siente como una parte suya. Este ensamble no surge por casualidad, bueno, esta relación del humano con la máquina no surge por casualidad, sino que es el resultado del diseño, la producción y la elección humana. Lo que se diseña no solamente es el auto, sino también a la persona que va a conducir el carro, porque esta persona debe incorporar, es decir, hacer parte de su cuerpo, disposiciones y conocimientos para formar parte de ese ensamble. Debes aprender a conducir, básicamente, tienes que aprender a transitar, tienes que aprender a desarrollar una sensibilidad, unas destrezas para conducir y saber convivir con otros en la vía, ¿no? Cuando ya estás sobre la conducción tienes que aprender cuáles son las reglas de convivencia. Es por esta razón que es una relación bidireccional.
y ese objeto tiene relaciones sociales dentro de él. Es decir, hay un montón de mecanismos para que te desarrolles de cierta forma y no de otra, ¿no? Ahí hay una disposición, ahí el diseñador te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas, te está poniendo una serie de pautas que tú no elegiste, sino que tienes que aprender. El DriveCar es una extensión del cuerpo y también es una extensión de la tecnología y de la sociedad en lo humano, en el cuerpo humano. Lo social pasa a ser parte del cuerpo a través de la disciplina, las leyes y el conocimiento, pero también el cuerpo se potencia con la tecnología, ¿no? Eh, Hay teóricos del diseño que dicen que el diseño es el proceso de tomar decisiones entre varias opciones, ¿no? Sería como el arte de saber depurar. Estas opciones que se eligen no se toman únicamente con criterios de eficiencia, como se quiere luego a veces enseñar, sino que más bien hay una serie de factores y de intereses que juegan en la toma de esas decisiones. Las tecnologías están determinadas por su eficiencia, sí, en primer momento, pero son sensibles a los intereses particulares que tiene cada productor, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos que se me vienen a la mente. El primero es relacionado a la obsolescencia programada. No sé si ustedes se enteraron el problema que hubo con las copas menstruales hace unos años, donde empresas que venden toallas femeninas demandaron a los distribuidores de las copas diciendo que el plástico que tenían las copas no era seguro y una serie de cuentos, cuando en realidad era falso. O sea, el plástico que tiene grado quirúrgico, me parece, o sea, que es ideal para su uso. Sin embargo, aquí lo que pasa es que las industrias de copas menstruales, digo, de toallas sanitarias, no querían abandonar este modelo de superdistribución que les genera ganancias. Al final no es lo más eficiente, porque lo más eficiente es que tengas un producto que te dure bastante tiempo, pero aquí lo que importa es el máximo cantidad de ventas que se pueda. Entonces no pueden abandonar este modelo, este paradigma de superproducción, ¿no? Inclusive llegaron al absurdo de proponer una copa menstrual desechable, ¿no? Que hecha de papel. Otro ejemplo que se me ocurre de cómo el diseño está plagado de intereses es el urbanismo hostil, que seguramente ya habrán visto por ahí reportajes de estos. Si no les platico, claro, el urbanismo siempre está basado en la eficiencia del material, pero tiene también el interés de maximizar la productividad. Por eso en el diseño se elimina cualquier espacio que sirva para el ocio, la recreación, la convivencia y también la exclusión de individuos que no generen producción, como pueden ser niños, vagabundos, transeúntes, familias, etcétera. La idea es expulsar aquello que no produce y no maximiza el flujo de trabajadores. Aquí les pongo unas imágenes, que estas son algunas de las artimañas que utilizan como para que la gente no esté en los espacios, ¿no? Tal cual, picos en el piso, alambres. Seguramente se habrán encontrado con algunos de estos en los negocios, ¿no? Para que no se sienten también en las ventanas, ponen ahí picos, ese tipo de cosas. El chiste es desplazar a la gente que no deja generar lo que se puede hacer ahí, ¿no? Que en este caso es negocio. Y bueno, son algunos ejemplos de cómo el diseño al final no responde al criterio de eficiencia y de menos es más y todo esto, sino que está plagado de intereses y nosotros tenemos que detectarlos para saber cómo modificarlos en última instancia, ¿no? Voy a pasar ahora a este punto llamado la expansión del sistema. Lo que me interesa aquí ver es que el sistema de la automovilidad no solamente pertenece al ámbito de la del tránsito, digamos, de la movilidad, sino que se expande más allá, afecta varias más capas de la vida. Eh, Espero que se note cómo esto involucra el espacio y el cuerpo, pero también a las organizaciones sociales o a la forma en que nos organizamos en sociedad. Las elecciones de diseño se determinan cristalizando en instituciones sociales. Ya vimos que hay instituciones que regulan el tránsito, que ponen sanciones, etcétera. La finalidad del diseño es que se instale en la vida social. O sea, tú como diseñador quieres que tu diseño se instale en la vida social. Entonces se generan una serie de instituciones para que eso se lleve a cabo. Eh, Estas instituciones protegen y garantizan que una determinada forma de vivir tenga su aplicación en la vida social y se vean como imposibles de remover. Retomemos el ejemplo del urbanismo hostil.
Hay instituciones que mantienen este tipo de diseño, por ejemplo, en las empresas de guardias privados, leyes de propiedad privada, sistemas de señalización y de regularización peatonal, ¿no? Son necesarias para que este diseño se pueda llevar a cabo. Esto, en la mente de mucha gente, es algo natural y lógico, y no puede ser de otra manera. De hecho, para esta gente, un espacio urbano que priorice, por ejemplo, el juego o la convivencia o el ocio, son espacios que no deben ser tomados en serio y que pueden ser prescindibles en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay otro aspecto a destacar en la configuración social del coche, que es la inclusión y la exclusión. Los conductores gozan de entrar en el espacio público con su propia movilidad y excluyen a aquellos que no tienen un coche o una licencia para conducir. Esta exclusión es espacial y simbólica. Primero, espacialmente, porque muchos de los espacios públicos son caminos, son carreteras, y nadie puede ingresar a menos que tenga un coche, ¿no? Hay una combinación ahí entre lo público y lo privado, porque tomen en cuenta que las carreteras se mantienen con dinero público de los contribuyentes y son un bien hecho para todos, pero para que tú puedas ingresar a gozar de la carretera y el camino necesitas comprar un automóvil. Eh, en algunos de los casos, digamos, también puedes usar el transporte público, pero se requiere también que haya políticas de inclusión de transporte público, los cuales por lo menos en nuestra ciudad son muy leves, son muy tenues, son muy ineficientes, ¿no? Eh, También esto, que los coches solo pueden utilizar las carreteras, es una cosa que configura mentalidades de conductores muy agresivos que consideran que la carretera es únicamente un espacio para ellos y para su carro y no perciben que más bien la circulación es una negociación con distintos medios de movilidad y que lo que pasa es que no hay infraestructura para otras formas de conducción o de desplazamiento, como puede ser la bicicleta o el transporte público, que deberían tener sus propios carriles y sus ciclovías, ¿no? No las tienen forzosamente. Tanto el transporte público como los ciclistas tenemos que invadir las carreteras porque no tenemos infraestructura propia para este medio de transporte, pero los automovilistas lo ven como una invasión a su espacio, ¿no? Entonces te avientan el carro, que bueno, ahí ya, ¿qué haces, no? ¿Cómo negocias con alguien que te venta el carro? Pero bueno, es también simbólica, les mencionaba, porque es una forma de entrar en la sociedad civil, sobre todo para los hombres, es una forma de presentar carta de ciudadanía. A los adolescentes varones, de hecho, cuando se cumple la mayoría de edad, se les incita a que saquen la tarjeta esta, el permiso de conducción. De hecho, se tiene la tradición en algunas familias de tramitarla ese mismo día. Igualmente, cuando eres adulto, el que no tengas un carro se ve como una anomalía, ¿no? Tienes que dar explicaciones de por qué no tienes un carro. No poder conducir puede ser visto como que algo anduvo mal en tu vida y que, eh, ya, o sea, porque no poder estar dentro de la sociedad automovilística es vista como un fracaso, ¿no? De ahí que para muchas personas sea muy importante tener un carro. En las familias más, o sea, digamos, convencionales, el padre es quien consigue el carro y debe asumir la seguridad de la familia. Y de esta manera también el coche se configuró como una tecnología masculina y las prácticas a su alrededor también son masculinas. El tema de los mecánicos, los arrancones, incluso todo el universo visual es masculino, que hasta para venderte un aceite te ponen edecanes. Este, y también a los hombres, desde pequeños se les suele educar para que conduzcan de grandes, ¿no? Con automóviles y con juegos de destreza y velocidad. Eh, hay un, por ponerles un ejemplo rápido de cómo se empiezan a asociar valores masculinos con la tecnología del automóvil, hay un video de la Rosalía que seguramente ya habrán visto, se llama De aquí no sales, y ella realiza un símil entre el carro como objeto masculino y el motor como una fuerza peligrosa, ¿no? Que realmente lo es. Bueno, voy a pasar ahora al punto número 4, que son los valores de la tecnología. Ya los mencionábamos al principio, pero ahora vamos a profundizar más en ello. Eh, Estamos entrando en los valores simbólicos de la tecnología. En los años 50, Roland Barthes, un filósofo, ya mencionaba que los automóviles son muy similares a las catedrales góticas en el siglo XVI, sí, me parece que son del siglo XVI, en el que la gente se queda maravillado ante la destreza técnica de esas construcciones. Sin embargo, los aprecian más visualmente que en su uso. Realmente no podían acceder a estas catedrales, más bien solo podían verlas. Con el automóvil pasa más o menos lo mismo, que mucha gente
puede disfrutar del automóvil sin necesariamente tener uno, o puede, de alguna manera le puede afectar el automóvil visualmente sin poder nunca acceder a uno, ¿no? Ya sea inclusive hasta por cuestiones físicas como accidentes, o que lo ves todo el tiempo en videoclips, etcétera. Considerar que las tecnologías son solamente importantes por su eficiencia nos daría como resultado un relato incompleto, porque se ponen muchos factores en juego. Quienes conducen no solamente tienen un medio eficaz para desplazarse, sino que realiza al mismo tiempo una actividad que se asocia al placer, a la habilidad, a la posesión y a lo excitante. Ya sea que conduzcas o disfrutes que te lleven en coche, la funcionalidad del automóvil es solo un elemento de la seducción que éste provoca. Muchos géneros musicales, principalmente los que tienen que ver con el chuleo y así, muestran el auto como un objeto vinculado al éxito, ¿no? Un buen carro, un troncho ahí de máquina es lo que garantiza que tienes éxito. Incluso el desarrollo tecnológico puede ser explicado en cierta medida por esta seducción que cada modelo nuevo tiene, que es ligeramente más atractivo que el anterior. Esto hoy lo conocemos como obsolescencia percibida, que es que tus cosas funcionan, pero tú las ves ya como viejas, y esto lo inaugura la industria automotriz con el famoso modelo T de Ford. Llegó un momento en el que mucha gente, todas las familias ya tenían un modelo T, les funcionaba muy bien. ¿Cómo hacían ahora para vender nuevos carros? Entonces lo que empezaron a hacer fue generar diferencias estéticas, ¿no? Y la gente ya empezaba a percibir sus autos como algo viejo, algo pasado. Y esta es una técnica que han imitado pues básicamente todas las industrias, ¿no? Los celulares también, las computadoras, siempre sacan nuevos modelos con la intención de que quizás la mejora es mínima. Lo importante aquí es que percibas tus modelos como viejos y quieras comprar el más nuevo, ¿no? En una cultura que es consumista, los carros se cargan de significados e identidades que van más allá de su funcionalidad. En muchas ocasiones, esta funcionalidad queda relegada frente a valores que no son estrictamente técnicos. Un coche te puede funcionar muy bien, pero si no te gusta o da a percibir algo que tú no eres, no lo vas a usar. O sea, por muy bien que funcione, si a ti no te gusta el color naranja y el coche es naranja fluorescente, no lo vas a usar. Entonces, ahí tenemos un criterio que no es funcional, que no es técnico, pero que al final determina el uso de ese objeto. Los diseñadores saben perfectamente que las cosas significan y que esto es algo que también se vende. Incluso existe una pirámide de Maslow, se las voy a poner aquí. Esta es una pirámide de Maslow reconfigurada, la creó un diseñador llamado Aaron Walter, y es una jerarquía de la experiencia del usuario para seducir con los objetos que creas, ¿no? Con los objetos que diseñas, porque los objetos no solo tienen que ser funcionales, sino que tienen que ser placenteros y tienen que proporcionar, perdón, al usuario la sensación de individualidad y de diferencia. De hecho, les pongo un ejemplo rapidísimo. En los años 50, me parece, en Estados Unidos se creó un automóvil. No traje imágenes, lamentablemente, pero búsquenlo por ahí. La marca se llama Aurora, pero es conocido así porque fue el único carro que sacó y se hizo famoso. Sacó un carro llamado Aurora y lo vendían como el más seguro. Y realmente tenía un diseño hecho para que fuera el más seguro de todos los carros que habían existido. Garantizaba que en ese carro no te ibas a morir, pero el carro era feo. O sea, el diseño finalmente era muy seguro, pero era feo, no era atractivo para los estándares de la época, y la compañía terminó quebrando. O sea, quebró porque su carro era muy funcional, pero no era placentero. Entonces ahí hay inclusive hoy en día los departamentos de diseño de carro, de producción, le dan tanta importancia al diseño funcionalista y las especificaciones técnicas como a la parte visual que venda, porque saben que si no, puede que las ventas disminuyan bastante. Eh, Pierre Bourdieu, que es otro filósofo, pensador, antropólogo francés, él estudió mucho el tema de los capitales, que más ahorita vamos a abordar un poco más de ello. Él nos dice que elegir objetos que privilegien, o sea, privilegiando tú sus cualidades estéticas por encima de su funcionalidad, es una manera de indicar que perteneces a una capa social que puede darse ese lujo, ¿no? Que puede prescindir de las necesidades mundanas y enfocarse en el estilo. Bourdieu denomina a la cultura legítima
denomina como cultura legítima a la cultura de las clases dominantes. Es decir, las clases que tienen mayor jerarquía en la escala social, su cultura va a ser denominada como cultura legítima. Para él, cada clase social tiene un hábito, o le llama hábitus, que básicamente es un conjunto de prácticas generadas por el estilo de vida de esas personas y su capital cultural y también las mercancías que tienen a disposición. Es decir, a grandes rasgos es el estilo de vida que cada persona tiene y que en las clases más altas les resulta más familiar la elegancia y el porte en sociedad, así como los códigos de etiqueta, los modales, los protocolos, la apreciación del arte, por ejemplo, porque tienen tiempo para desarrollar esa sensibilidad y pueden preocuparse por el estilo, ¿no? No tienen que preocuparse por otras necesidades más básicas y tienen tiempo para desarrollar esas sensibilidades, digamos. El auto entra en uno de los objetos más que reproduce esta cultura legítima. Es una fuente de capital simbólico, al final de cuentas, y de honorabilidad. En la cultura consumista es una cultura de la venta del signo. Al final en la cultura consumista lo que consumes son ideas y representaciones. Dime qué coche tienes y te diré quién eres y cuánto vales, etcétera, ¿no? El gusto es asociativo, es decir, lo que te gusta determina a qué capa social perteneces, ¿no? Es difícil pensar que, por ejemplo, a un albañil le guste más Andrea Bocelli que Los Ángeles Azules, ¿no? Eh, Puede ser, por supuesto, pero siempre es asociativo, siempre a este le gusta esto, no puede ser de otra forma. Bourdieu cree que todas las clases, este es un error que él tiene, cree que todas las clases aspiran a pertenecer a los gustos de las clases dominantes, que todos aspiran a comportarse igual que los ricos, ¿no? Pero esto no es necesariamente así. De hecho, las clases más bajas también buscan consumir bienes con estilo, también buscan el estilo, pero no necesariamente persiguen el gusto dominante. Eh, bueno, aquí les pongo unas imágenes de los carros así de ricos, ¿no? ¿Cuál sería su gusto? Que es más bien sobrio y tal. Y bueno, mientras que en el caso de las clases más populares, el gusto cambia, tiene que ver más con la ostentosidad, con el despliegue, con los colores, etcétera. Eh, el gusto, perdón, las compañías de carros han sido sensibles a esta demanda. Ellos saben que la gente busca diferenciarse, saben que buscan cosas con estilo y han creado una serie de diseños de carros para hacer sentir al conductor diferente, hacerlo sentir único en el espacio público. Eh, Hay una gran variedad de carros, hay autónomos, hay vintage, hay futuristas, hay lujosos, deportivos, económicos, high-tech, etcétera. Hay un catálogo muy amplio de automóviles. Eh, Recuerden que en la cultura del consumo nosotros nos distinguimos por los bienes que consumimos, ¿no? La música que escuchas, la ropa que te pones, los lugares que frecuentas, tu forma de hablar, de publicar en Facebook, todo eso es lo que hoy en día determina la diferencia entre una persona y otra. Y el uso del automóvil no es la excepción. Aquí vamos a entrar ya a la parte de la cultura del tuning, de los modos de uso, del enchulamiento, de la perversión, del naqueo, ¿no? Que, permítanme, sí, bueno, aquí está la diapositiva. Bueno, estilizar un auto, modificarlo, va desde un hot rod, que es el que está ahí, que tiene modificaciones estéticas en la carrocería y técnicas muy complicadas para que corran más y se vean mejor. Va desde esos tipos de carros con modificaciones muy complejas hasta el camionero que pega calcomanías y le instala unas luces neón y le pone ahí un claxon divertido. También es una modificación de la tecnología, aunque a una escala menor y estética nada más. Sin mencionar, bueno, aquí hay que mencionar que esto de la modificación del carro al final tiene un correlato que es legitimar más aún el sistema de la automovilidad, aunque esta vez de manera distinta, porque a pesar de que la industria busca crear objetos diferenciados para todos sus públicos, han surgido grupos de personas que buscan a través de la modificación de los coches la diferenciación y la individualidad. Podemos mencionar casos muy cotidianos como lo de las decoraciones camioneras, las cajas de transportistas donde colocan leyendas y frases o directamente quienes hacen unas aerografías acá perronas en sus cofres. Todos son intentos de diferenciación. También hay carros de gama muy alta que, déjenme ver si traigo una imagen. Uy, no la anexé, disculpen.
Pero bueno, también están los casos de carros de gama muy alta con gustos malos o llamados nacos, ¿no? Es decir, usos no correspondientes a los hábitos de clase alta. Esto suele pasar mucho cuando una persona de una capa social baja de repente accede a una muy alta y su capital cultural no se desarrolló tanto como su capital económico. Por ejemplo, en el caso de los narcotraficantes, que de repente pues tienen mucho acceso a dinero, pero no a cultura estética, etcétera, y pues llenan de gamuza al interior del carro, de la nave, ¿no? Hacen como combinaciones muy estrafalarias. También están los nuevos ricos árabes, esta gente que de la noche a la mañana se hizo rico porque tenía petróleo bajo su suelo y bueno, se hizo rico y bañan sus carros en diamantes. De hecho, de eso sí traigo una imagen, sería ese de ahí, es un carro tapizado de diamantes y eh, un ejemplo más sería también, por ejemplo, el caso de los raperos estos norteamericanos del West Coast en los años 90, que tenían camionetas de mucho lujo, pero las decoraban de una manera bastante estrafalaria, con mucha gamuza y todo de oro y así, ¿no? Todas estas modificaciones son estéticas, aunque tenemos también modificaciones mecánicas que son con fines estéticos, como los lowriders en Los Ángeles, ¿no? Que modifican la parte de la suspensión para poderlos hacer brincar. También tenemos modificaciones mecánicas, claro, para mejorar la velocidad y la eficiencia, como son los hot rods, los custom cars o los tuning. Todos ellos son ejemplos, todos estos, tanto estéticos como técnicos, son ejemplos de adaptar la tecnología automotriz a las aspiraciones de distintos grupos con cambios técnicos y estéticos. La tecnología, aquí podemos observar que ya no es un campo únicamente para la alienación y la masificación, sino que ahora se convierte en un ámbito donde pujan los valores que intentan reafirmar la individualidad de los usuarios. La tecnología al final es un terreno de lucha más que un camino predeterminado, donde siempre va a haber intereses contrapuestos. Si bien unos tienen un poquito más de privilegio por estar en el lado de la producción, los otros no se quedan completamente pasivos, tienen la posibilidad de modificar esos productos. Eh, Esto ha generado comunidades de entusiastas con los mismos intereses que comparten saberes sin ser ingenieros o sin ser profesionales. No son instituciones, o sea, ellos no tienen una formación, pero con saberes empíricos y populares se van compartiendo la modificación. La tecnología es un campo abierto donde se interceptan muchos intereses, hacen que el diseño que estaba encaminado a generar un determinado uso y una narrativa ahora sea pervertida, ¿no? Sea modificada. Recordamos lo que decía de ser tú, no, el que nos comentaba que el consumo también es una producción, aunque sea de significantes, de sensaciones o de nuevos programas sociales, ¿no? De nuevas rutas de cómo usar las cosas. La tecnología no obedece solo a la industria que pretende tener un monopolio, sino también a los usuarios que modifican su uso. Aquí podríamos explicarlo de la siguiente manera. Tenemos dos polos. Por una parte, el polo de los productores, que buscan el control y la eficiencia, y el polo de los usuarios que tienen sus pequeñas tácticas y jugarretas para resistir a los designios de los productores. Incluso a veces estos consumidores que modifican las cosas llegan a pesar en la configuración de los productos. Las empresas empiezan a ver qué es lo que ellos quieren para empezar a modificar los productos. Es el denominado o los denominados prosumidores, ¿no? Que son consumidores que también ya producen, son consumidores que también ya afectan a las decisiones de los productores. Los usuarios son productores, aunque estén inmersos en un sistema tecnócrata, ¿no? Porque pervierten los esquemas marcados por el diseño con sus acciones más mundanas, así con la calcomanía enorme de la América, con la calcomanía gigante de las Chivas, estás modificando el uso o la imagen que se le quería dar a cierto automóvil, a cierta gama, ¿no? Hay que naquear, hay que hackear, piratear, memear, tergiversar, pervertir, porque todo ello forma parte de este productivo, ¿no? De este consumo productivo, perdón. Eh, no solamente lo tecnológico puede ser sensible a este consumo productivo, por ejemplo, también en la comida. Son ejemplos un poco ya viejos, pero podemos hablar de los dorilocos o las manteconchas, que son formas de cómo la gente se la ingenia para crear cosas atractivas y novedosas que al final puedan vender. Y la forma de usar, por ejemplo, también la ropa, que muchas veces se transforma en moda. Eh, También la forma nueva de hablar, ¿no? Que esto es típico de las generaciones, que cada generación va buscando su forma nueva de hablar.
que ellos no inventaron el lenguaje, sin embargo están modificando el uso que le dan a ese lenguaje, ¿no? Y de esa manera crean nuevas formas de entender el lenguaje. Ya no es el lenguaje de Cervantes ni de Quevedo, ¿no? Ya no tenemos ese lenguaje, estamos utilizando uno completamente distinto, a pesar de que son las mismas palabras. Eh, Aquí podría también entrar en juego el llamado ingenio mexicano, que es una respuesta, quizá es la respuesta de un pueblo que ha estado condenado más al consumo que a la producción, que tiene que buscar más bien trucos para participar en sistemas técnicos que limitan su participación. Quien conozca a alguien que haya trabajado, por ejemplo, en una línea de ensamblaje, sabrá cómo en muchas ocasiones reutilizan los descartes o las basuras que se generan de la producción para fabricar utensilios domésticos o de trabajo o suplantar alguna herramienta que ya no les sirve. Estos sistemas técnicos son cada vez más complejos, ¿no? Nosotros ya no entendemos cómo funcionan los aparatos que usamos. Nosotros ya no podemos ingerir en el uso de estos aparatos, tenemos que necesariamente seguir las instrucciones. Y bueno, eliminan la iniciativa individual de las personas, ¿no? Lo que nos queda, o el polo del consumo, lo que le queda es entender lo mayor posible la tecnología y poder modificarla en pro de sus intereses, en vez de fabricarla desde cero. Pero el usuario, pues como les digo, nunca es pasivo. El trabajo y el esfuerzo de habilidades propias para lograr la modificación deseada, a veces o sea, en este caso de los autos, a veces se utilizan autos viejos o desechados, se reciclan partes, y esto puede llegar incluso a ser contrario a los intereses que tiene la industria, ¿no? Que es vender, vender más. La industria, aunque diseñe y haga lo posible por mantener sus valores, no puede controlar el futuro de sus diseños o de sus tecnologías una vez puestas en circulación. Es por ello que cuando una empresa busca llegar a un nuevo público, casi siempre va un paso atrás porque tiene que buscar primero las tendencias y después meterlas en sus diseños para poder llegar a estos públicos más juveniles o sí, más, digamos, en la cresta de la ola de las tendencias culturales. Bueno, no sé si quisiera ya ir cerrando porque ya creo que ya también llevo bastante tiempo. Para finalizar, me gustaría comentar que este sistema de la automovilidad se ha visto cuestionado por sus usuarios también, ¿no? La gente que utiliza carros demanda que, por ejemplo, haya carros más accesibles, menos contaminantes, que tengan mejor seguridad vial, etcétera. Pero en pocas ocasiones se pone en cuestión el sistema de la automovilidad en cuanto tal y su lógica de movilidad privada, ¿no? Muy pocas veces se pone relevancia el hecho de que más bien lo que se necesita son medidas gubernamentales fuertes para regular primero la producción, la extracción y también la forma de uso, que podría ser priorizar también los transportes públicos que sean seguros, que sean eficientes, que sean baratos y que puedan dar alternativa a las personas a no utilizar tanto el automóvil y más alguna vía alternativa, ¿no? También en el caso de las bicicletas, etcétera. Estos serían programas sociales en el terreno de lo social, del usuario. Sin embargo, espero que se haya podido ver, el grueso del problema se ubica también en la producción y ahí tiene que ver con políticas medioambientales, políticas de distribución, políticas de cómo se generan los productos y la búsqueda de un nuevo patrón técnico que sea menos dañino que el petrolero, ¿no? Que al patrón técnico petrolero todavía le quedan muchísimos años y es probable que se acabe primero el mundo antes de que estas industrias abandonen este patrón técnico, siempre y cuando les genere las ganancias que les viene generando, ¿no? Pero bueno, no quisiera extenderme más, voy a checar si hay algún comentario en la, con mis tres seguidores que me están viendo. Pues parece que no. Por mi parte sería todo. Voy a finalizar aquí la transmisión y espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo y cualquier cosa pues estoy aquí déjenos en los comentarios y los responderé en cuanto los vea. Nos vemos.